¿Estás yendo a la uni o qué? ¿Dónde? ¿No estás yendo a la escuela o qué? Sí, pues estudié 2 carreras. No mames. Para que termines de taxista, vale verga. No Para que mames. terminen fumigando casa. Que al rato me tiras. Déjalo, tú dile que sí. Dile que él es feliz con su bota mujer. Hola, muy buenas noches a todos los espectadores de Facebook, Instagram, TikTok y el canal de YouTube, por cierto. Este es un podcast, un capítulo más del podcast Resurgiendo desde las cenizas. Estamos con un invitado, Edgar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jair. Hola Edgar. Promociono, ¿no? Bueno, no promociono, sino dicto parte de las redes sociales. Estamos en Instagram como Casa de María Oficial. Estamos en Facebook como Centro de Formación y Restauración Casa de María. Y estamos en TikTok como Casa de María CDMX. También mis redes sociales, en Facebook estoy como Jair Aceves. En Instagram estoy como @Stuart Cárdenas. Cárdenas Stuart. Siempre se me va el pedo en esta situación. Y también, bueno, el canal es Casa de María Oficial. Y bueno, estamos en la trayectoria de Resurgiendo desde las cenizas. ¿Tú gustas pasar redes sociales? Sí, todas mis redes sociales, Instagram están como Edgar Solís, ahí. Edgar Solís. Edgar Solís, como Va. Edgar Solís. Esas son las redes sociales de Edgar. Y hoy estamos en un podcast que es algo impactante, ¿no? Yo escuchaba la historia de Edgar. Yo lo conocí en un compartimiento, ¿no? De AA. Escuchaba su historia y me resultó un poco peculiar. Un poco como impactante. Podría decirte que la historia de Edgar es algo impactante, ¿no? Es un milagro además de Dios. Un milagro que está presente aquí y ahora, ¿no? Edgar, yo sé que tú estás relacionado con todos punto el punto de los grupos de AA, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo llegaste a AA? Yo llegué hace 25 años no llegué a AA, llegué a un DA de Drogadictos Anónimos. Llegué, la persona que me recibe es David Cervantes y su hijo es Israel Cervantes. Y son fundador y cofundador de Drogadictos Anónimos. Allí es donde yo llego, a la colonia Guerrero, en el eje 1 y la calle de Violeta. Ahí me reciben una noche como esta. De hecho, pues como a las 10 de la noche a mí me reciben y pues yo llevaba mucho miedo por toda la mala información que yo tenía acerca de los grupos. A mí ya me habían hablado, a mí ya me habían amenazado mis padres que si yo no dejaba de consumir. ¿Qué edad tenías ahí? Yo ahí tenía 15 años, ya tenía un fracaso como pareja con una novia que tuve y yo me quise salir de mi casa y la fuga perfecta fue pues tener un noviazgo y simular un amor, ¿no? Con trastornos de carencia, de ausencia, venía de un rechazo tanto de la sociedad como de mi familia. Entonces yo buscaba el cariño en brazos de alguien joven, de mi edad, que me comprendiera, que no tenía bien establecido lo que era el amor, lo que era una relación de pareja, mucho menos iba a saber lo que era una responsabilidad, pero sin más ni menos me siento acogido por su familia que yo anhelé siempre, porque yo vengo de una familia disfuncional. Entonces yo encontraba en su familia, no me enamoré tanto como de ella, sino que yo me enamoré de su círculo familiar, las atenciones de su madre, de su padre, y que el señor era proveedor y la madre era amorosa, no solamente con su esposa, sino con sus hijos. Y yo, lejos de querer ser su yerno o querer ser el esposo de su hija, yo quería ser como un integrante más de su familia, ¿me entiendes? Entonces así es como a mí pues intenté hacerlo, pero yo seguí consumiendo. Yo ya para ese tiempo, yo ya consumía, a los 15 años yo ya había empezado a consumir, empecé a consumir cocaína en piedra. Entonces
se empezaban a dar cuenta que yo empezaba a consumir, la mamá de mi novia se daba cuenta. Es algo que no pude ocultar, ¿no? Por mi forma de ser, por la sintomatología que yo presentaba ya en un estado que yo le llamo paniqueado, en un estado alerta con taquicardia, con sudoración, con noches de insomnio, con lleno de ansiedad. Entonces, tengo esa ruptura y regreso al seno familiar, pensando en que las cosas ya iban a ser diferentes, que mis papás habían entendido la lección, porque el salirme de mi casa yo sentía que era una lección para mis padres, que ellos sintieran que ya me habían perdido. Y ciertamente así fue. Cuando mi madre me recupera su chabelote, pues ella encantada de la vida, ¿no? Porque nunca quiso a mi novia, nunca aceptó a la familia de mi novia, porque pues mi mamá era envidiosa y no aceptaba que ellos vivían mucho mejor que nosotros. Entonces mi mamá quiso reparar los daños con sentimientos de culpa, con cosas materiales, con atenciones que yo ya no requería, ¿no? Porque yo era un adolescente, yo ya me sabía servir de comer, yo ya me lavaba, era como que más independiente, y mi mamá por ese lado como me quería llegar y pues ya no lo ocupaba. Entonces dejé de ver como una autoridad a mis padres, y como dejé de ver como una autoridad, pues confundí la libertad con el libertinaje, ¿no? Entonces ya me empezaba a poner al tú por tú con ella, y como no llegaba a conseguir mi objetivo, que era controlar el seno familiar, pues yo me salía a las calles, y para mí era mucho más fácil drogarme y tomar que poder expresarme, porque yo tengo problemas con la comunicación. O sea, yo soy una persona que no es como ahorita, que fluyo en una plática, en una conversación. No, yo incluso tartamudeaba desde muy pequeño, no sabía leer, era muy tímido, tenía muchos complejos, me costaba mucho trabajo poder entablar una relación con un niño, con una niña. Yo no podía, me entraba una sudoración en las manos, me quedaba mucho tiempo callado, arrastraba la voz, y eso incomodaba a la gente. Entonces tú me estás diciendo ahorita, en este momento, que desde niño ya tenías como rasgos. Yo el día de hoy, dentro del caminar de DA y de Alcohólicos Anónimos, yo reconozco plenamente que antes del consumo yo ya tenía la sintomatología de las drogas. ¿Qué quiere decir? Que yo no solamente ya consumiendo me daba la taquicardia, me aislaba, sino que yo desde mucho antes yo tenía ese comportamiento, pero sin consumir. Yo ya sufría, pero no al mismo nivel que después de consumir. Si yo me hubiera tratado, si yo me hubiera expresado con mis padres, si hubiera tenido ayuda desde muy joven, yo esto lo hubiera podido comprender. Pero como yo no sabía lo que a mí me ocurría, a mí me pasa algo que yo desde muy pequeño, y lo sé al día de hoy, que soy resentido por naturaleza. Desde muy pequeño yo me resiento. Una persona que le marcan un error, pues lo entiende, pero yo lo entiendo, pero yo me enojo, el enojo lo llevo a la ira, me resiento, no actúo como un niño normal. Y entonces yo me empecé a dar cuenta de eso, y yo quise platicarlo con mis papás, y a mí nunca me pusieron esa atención, ¿me entiendes? Entonces se fue desarrollando desde muy niño, y empecé a tener problemas de adaptación en la escuela. Cuando yo tenía alguna discusión por una goma, un sacapuntas, yo era muy agresivo. Yo incluso molestaba a los niños. Llegaba a tener, era tanta mira de niño que yo llegué a enterrarle los lápices a mis compañeros en las manos, porque como no podía entablar, como de repente me hacían bullying, yo me ponía me empezaba a sudorar, me daba taquicardia, y como que me llenaba de impotencia. Y yo tengo muy marcados los rasgos, bueno, ahorita esta cicatriz por demás, ¿no? Pero siempre fui muy enojón, hoy sé que es iracundo, ¿no? Entonces eso lo llevé, no me lo supe controlar, y de mucho tiempo me expulsaron de los niveles pues desde la primaria. Yo estuve brincando de primaria en primaria porque no me podía adaptar. Era un niño problemático, era un niño muy inteligente, pero yo era muy inteligente, pero para lo malo, ¿me entiendes? Yo era muy inteligente para hacer cosas malas o cosas prohibidas. A mí me gustó mucho
todo lo que me prohibían, a mí me agradaba mucho eso. Eso me daba una satisfacción, desde no pararme temprano, desde no bañarme, desde no comer a mis horas, desde no ponerle fecha a los cuadernos, desde si me tocaba educación física me llevaba los zapatos, si tenía el uniforme de gala me llevaba los tenis. O sea, yo me daba cuenta que el cuello me lo sacaba hacia arriba, que no me peinaba, pero yo tenía una necesidad de llamar la atención. Yo quería llamar la atención, yo estaba buscando, tenía que ir como la olla express, quieres buscar una fuga de que alguien te ponga atención y que te pregunte lo que muchas veces dentro de la AA te lo dicen todo el tiempo: ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces esas dos grandes palabras a mí me llenan dentro de DEA por el principio y después dentro de Alcohólicos Anónimos. El que alguien se preocupe por otra persona, a mí se me hizo muy atractivo. Yo incluso la primera vez desde cuando llego, yo duré un año anexado porque yo no me quería ir a mi casa. A mí ellos me decían que en algún momento yo tenía que integrarme a la sociedad y yo no quería. Yo no quería integrarme a la escuela porque yo todavía no estaba bien. Incluso había gente que de allá afuera, lo externo, cuando yo iba a mi visita, que me decían: ya salte. Y yo, a mí me decían mis padrinos, el padrino o la guía espiritual dentro de los grupos, que yo todavía no estaba listo y que yo iba a pasar por esas pruebas, que la familia iba a pensar que porque yo ya estaba bañado, que porque yo ya estaba gordito, yo ya estaba bien. Y yo fui entendiendo que mi problema no era el alcohol y las drogas, sino que venía de males más profundos, porque yo soy muy malo para recordar las cosas malas que he hecho, pero todo lo que a mí me han hecho yo sí lo recuerdo. Y yo tengo uso de conciencia desde los 3 años, desde que yo iba al kinder. Yo recuerdo bien qué fue lo que pasó, recuerdo qué fue lo que hice, en qué momento se fracturaron muchas cosas que hasta el día de hoy me siguen afectando porque no las he podido trascender o porque me ha costado trabajo, pues no sé, hablarlas. ¿Cómo es? Me parece algo como relacionado al punto que nos hablan los psicólogos, ¿no? Ese punto en donde vemos a un niño, ¿no?, que está desconcertado completamente, que está sin habla, que a veces actúa conforme como una actitud rebelde completamente, ¿sabes? Y al final, ¿cómo empiezas tú a consumir? ¿Por qué decides tú consumir sustancias? Yo creo que influyó mucho las malas amistades. Yo empiezo a buscar lo que no encuentro en mi casa y que es lo primero que marco es la amistad. O sea, no sentirme solo, porque en mi casa siempre hubo gente, siempre estaba la vecina o estaban los amigos de mis hermanos siempre había reuniones en la casa, pero a mí me empezaba a llamar cuando mi mamá tomaba dentro de la casa y mi mamá era muy, pues era neurasténica, ¿no? Entonces cuando ella no tomaba, pues todo el tiempo nos gritaba, todo el tiempo nos maltrataba, pero cuando había fiesta en la casa mi mamá cambiaba muy radicalmente, se bañaba, se arreglaba, ya no usaba las chanclas, nos hablaba con mucho amor, ¿me entiendes? Pero era porque iba a recibir gente ajena y nos decía, no, hablaba con nosotros antes del copeo, del precopeo, ¿no? Que por favor, pues que por favor nos comportáramos, que si de repente había pláticas de adultos que nos hiciéramos lado, lo que te marcan, ¿no? Lo que te marcan los adultos cuando eres chavito, que no te acerques. Entonces yo me daba cuenta que mi mamá después de algunos tragos, era más amable, nos daba para las papitas, nos servía incluso de comer lo que no hacían toda la semana más que en la fiesta, ¿no? Como que mis papás, mi madre trataba de aparentar cuando había visitas ajenas a la casa, trataba de hacer el papel de buena madre, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que de repente los adultos se descuidaban y dejaban los vasitos a la mitad. Entonces yo lo empecé a tomar como a juego, porque yo consumí desde muy pequeño, desde los 6, 7 años, empiezo a tomar las cubitas de las fiestas. Entonces
yo me doy cuenta que que mi actitud cambia ya tomando. Entonces me empiezo, siempre que había fiestas, yo andaba cazando a ver quién dejaba los vasitos a la mitad y yo me los tomaba. Y ya no me daba miedo poder integrarme con mis primos, los más grandes, con mis primos que me hacían bullying, ya no me daba miedo, ya no sentía ese temor, sino que ya los admiraba yo y yo quería ser como ellos. Y fue lo que me pasó cuando empecé a consumir las drogas. Cuando yo dejo mi casa y a las 8, es bien chistoso porque a las 8 de la noche se juntaban en la esquina donde yo vivía y se juntaba un grupo de pandilleros mucho más jóvenes que yo y ya había gente muy adulta. A mí no me gustaba estar con los de mi edad, yo quería estar con los adultos. Yo siempre estuve desfasado. Yo tenía una edad cronológica y yo quería estar con los más grandes, ¿me entiendes? Entonces, después me di cuenta que yo, en ese círculo social de amigos, yo lo que andaba buscando era a mi hermano, a mi papá, a mi hermana, ¿me entiendes? Andaba buscando una familia que de principio yo la encontré ahí, porque lo primero que para que yo me pudiera juntar con ellos, a mí me golpearon. Me golpean durante 20 segundos y termino en el piso, lo que se llama un brinco en las pandillas. Y yo recuerdo que no podía ni abrir los ojos, pero cuando me levantan, hay un tipo que yo no conozco y me abraza y en ese momento yo empiezo a llorar. Entonces yo sentí así como que en ese momento se creó un vínculo y yo empecé a imitar lo que ellos hacían, que era estar tomando, que era estar fumando marihuana. Empecé a conocer lo que son los solventes y que en cada una de las drogas que utilicé cada sustancia te hace sentir diferente. Lo que no me di cuenta es que me estaban causando adicción, ¿no? Pero para mí era muy placentero estar en el consumo y muchas veces llegar drogado o alcoholizado a mi casa porque ya no tenía miedo, ya no le tenía miedo a mi madre, ya no le tenía miedo a ir a la escuela porque yo tenía miedo a ir a la escuela, ya no le tenía miedo a bañarme porque yo le tenía miedo a bañarme porque siempre me enfermaba de la gripa y a mí a veces me gustaba enfermarme de la gripa porque mi mamá se preocupaba mucho. Entonces era así como una cosa muy revuelta porque un niño cuando tiene déficit de atención se vuelve chantajista. Es como cuando un niño, un recién nacido, y está llore y llores porque quiere algo y si no se lo das no deja de llorar. Entonces, esas cosas las fui descubriendo dentro de mi proceso de recuperación que le llaman aquí, ¿no? ¿Cómo ves? Tú estuviste en pandillas, me dices, ¿no? Sí. ¿Y qué es estar en una pandilla? Pues estar en una pandilla es estar en un grupo de personas que tienen el mismo pensamiento que tú, que es destructivo, que dicen que es una pequeña desviación hacia lo malo, pero no es cualquier cosa, porque hace un tiempo estaba yo platicando que desde muy pequeño yo tenía un amigo que su familia tenía mucho dinero, pero él tenía la misma actitud que yo. Entonces él me decía en una ocasión que si nos echábamos unos caldos corridos, y yo le decía, ¿qué es eso? Entonces me lleva a un local donde venden caldos de gallina y él traía dinero, yo traía dinero, pero no queríamos pagar. Entonces empezamos a comer por comer, pero ya dentro del local con un montón de miedo. Cuando pedimos el segundo caldo, ya llevábamos 3 cocas cada quien, nosotros vimos la cara de los dueños y los señores ya se habían dado cuenta, o sea que ya les había pasado, pero nosotros lo hicimos más obvio. Entonces el saber que ellos sabían que no les íbamos a pagar, porque ya nos tenían así como medidos, esa cosa a mí me llamó mucho la atención. No sé qué había dentro de mi cuerpo, pero tenía la misma función que alguna de las drogas o algo del alcohol. Esa misma sustancia me lo activó esa situación, ¿no? Entonces cuando él se va, yo esa cosa se me acelera más. No sé si sea la adrenalina o qué otra sustancia era que segregó mi cerebro, pero a mí me agradó. Se empezó a sudar las manos, empecé a sentir mucho nerviosismo, pero a mí me agradó, a mí me apasionó eso. Me arranco a correr y a unas cuadras nos alcanzan. A mí no me alcanzaron, pero a mi amigo en una esquina lo corretean unos perros, lo muerden, se cae y lo atropella un carro. Y cuando se levanta del atropellamiento de carro, llega el dueño de los caldos y le pone un batazo en la boca. Y yo veo cómo él se levanta y se agarra los dientes así, uno los escupió, los otros los aventó con la mano y él se reía y me decía, vete, vete. Y yo me sentí, yo todo eso lo recuerdo bien y a mí me es placentero recordarlo. Te lo platico y vamos por sí, ves de pinche excitación en ti, cabrón, ¿no? Sí,
Sí, o sea, Sí, sí. yo te lo platico, pero yo recuerdo de qué color eran los platos, qué pedimos, si estaba desmenuzado, cómo sudaban las cocas. A mí, yo soy muy yo sí te veo en la cara y a mí me agrada ver cuando a alguien le incomoda mi presencia o le incomoda lo que estoy diciendo o le incomoda lo que voy a hacer, porque a veces soy muy obvio con lo que voy a hacer, pero eso mismo que me causa ese comportamiento me lo causa la droga. Entonces, después que yo empiezo a consumir desde muy pequeño, yo ya no quiero vivir esas emociones por las consecuencias. Entonces me enfrasco más en el consumo, ¿me entiendes? Me empiezo a aislar, ya no quiero hacer las cosas que hacía en la pandilla como era, pues pequeños robos, cosas de escuincles, ¿no? No sé, robar en una tienda, unas papas, o sea, cosas de niños al principio y después fueron cosas a lo mejor un poquito más de adultos, pero nunca fue a más porque nosotros teníamos miedo, queríamos aparentar que éramos malos, queríamos aparentar que éramos adultos, pero éramos unos niños. Yo incluso veía mucho una película que se llama Los Dueños de la Calle y yo compaginaba mucho esa película. Yo crecí con esa película y después veo Sangre por Sangre y en el muro de donde salen las primeras imágenes de esa película aparece así mi nombre en letras cholas y dije a fuerzas, ese es mi destino. En serio, en serio. Y yo con esa me quedé, yo esa película la he visto, no sé, 200, 300 veces y yo siento lo mismo cuando la veo, ¿me entiendes? Entonces todo va aislado. Si yo me pongo a ver en mi historial, que mi historial es desde que yo tengo uso de razón hasta este momento, todo va aislado. Yo he estado repitiendo en muchas cuestiones el mismo comportamiento año con año, hasta que empiezo a meterme, hasta que empiezo a pedir ayuda, porque aquí el problema es que cuando ya tiene uno la adicción, pues necesita uno la ayuda. Necesitas aceptar que tienes el problema y pedir ayuda, porque yo jamás pude y no puedo y no voy a poder solo. Yo hasta el día de hoy sé por la AA y por muchas corrientes más que mi enfermedad es progresiva, incurable y mortal, solamente en lo que respecta al alcohol y las drogas. Sé que Alcohólicos Anónimos no da consejos matrimoniales. Sé que Alcohólicos Anónimos no me va a resolver mi vida laboral, ni tampoco son economistas. Solamente que en lo que respecta al alcohol y la droga es conforme yo me voy a recuperar. Es como cuando tengo un problema de los ojos, pues voy a ver al especialista. Si tengo un problema de los dientes, pues voy con el dentista. Alcohólicos Anónimos solamente es para el alcohol y últimamente se está trabajando con las drogas porque pues así lo demanda, ¿no? Ahorita está mucho el consumo, a mí ya no me tocó lo que es el cristal, el anfetanilo, las tachas. Yo vengo de un nivel socioeconómico muy bajo, pero ahorita al tiempo de hoy consume de todo. Hay gente que consume un ácido, un LSD, cosas que yo ya no probé, ni gracias a Dios, ¿no? Porque si así quedé, ahora imagínate, si me meto esas cosas, me trueno, ¿no? Pero pero aún así me es fascinante, ¿eh? Aún así me es fascinante, o sea, el hecho de que yo no esté consumiendo no quiere decir que a mí no me lleguen esas ideas, por eso tengo que estar muy pegado a estos lugares y no despegarme, sino meterme más, incluso estar sirviendo, porque en el momento en que yo me descuide, a mí me puede ganar, o sea, a mí me puede ganar, ¿no? O sea, yo no estoy zafo, y yo no lo digo yo, lo dicen las experiencias de AA y les dicen las experiencias de la mejor clínica que pueda haber, que si tú te descuidas de esto, lo más probable es que tú caigas, y la gente no recae en drogas, recae en emociones, porque esto es un problema emocional y espiritual, ¿me entiendes? Porque yo tenía una necesidad desde muy pequeño de algo que no sé cómo se llama, que después me dijeron que era Dios, y yo dije, ¿quién es ese cuate? ¿No? Porque pues mis padres eran católicos, tenían unos cuadrotes de la Virgencita, y luego vi otro señor con una monedota, dije, ha de ser el bueno, ¿no? El que trae el dinero, no lo sé, pero yo tenía una necesidad de algo que ya al día de hoy sé que era de atención, de cariño, de afecto, ¿no? Y que esta cosa tampoco es religiosa. O sea, aquí no, AA no es religiosa, sino simplemente es espiritual, y eso a mí me abrió una baraja de posibilidades. Yo podía ver si adorador a la santa, o santero, o mormón, o testigo de Jehová. Yo durante toda mi vida he sido de todas las religiones en busca de eso que a AA me ha dado, que se llama paz mental.
Y nada más, nada más. Y la única forma que lo he conseguido es autoconociéndome a mí mismo y escuchando las experiencias de mis compañeros. Es la única forma en que yo me he podido recuperar. Y en base a lo que maneja pues cada grupo trabaja con los 12 pasos, algunos con las 12 tradiciones, con cada quien tiene su forma de trabajar, pero tanta ha sido mi necesidad que yo he caminado por todos. No he sido victorioso en todos porque en mi caminar pues he caído muchas veces en actitudes, algunas veces algunos años atrás he vuelto a consumir por mi descuido o por mi autoengaño, porque esta cosa también te llena de autosuficiencia y dices, a mí ya no me va a pasar, ¿no? O sea, que tengo que estar constantemente atendiéndome. Yo no he conocido a alguien que haya pisado un aula de AA y que le digan, tú ya estás recuperado. Yo no conozco a nadie. Yo llevo muchos años aquí y toda la gente que no ha consumido es porque sigue metida en esto y porque está sirviendo y porque hay algo que ellos me enseñaron, que era una dádiva que ellos me daban. Y que era como el agua, y que esa agua la tenía que yo regresar, porque si esa agua me la quedaba yo, todo lo que yo sé me lo quedo, se va a pudrir dentro de mí, ¿me entiendes? Entonces, pues está bien chido. Al día de hoy, para mí es un modus vivendus esto. Me dices que eres consumidor de piedra. Yo consumí piedra. Y después fui a un toxicológico y en el toxicológico me dijeron que yo tenía que sustituir esa droga a una más tranquila. Entonces yo me compré esa. Entonces el día de hoy sé que Alcohólicos Anónimos no es la panacea, que uno puede recurrir a otras instancias, como es el psicólogo, como es el psiquiátrico, y que todo funciona. Aquella persona que es incrédula o que no lo ha vivido, pues lógicamente lo va a criticar. Pero yo al día de hoy, no solamente en mí lo he visto, sino en muchos jóvenes que vienen debajo de mí, que les ha funcionado sustituirla por, dependiendo del tipo de droga que consumas, el toxicológico, el doctor y el psicólogo, en conjunto los dos, el psicólogo y el doctor, determina qué sustancia puede sustituírtela. Pueden ser pastillas, pueden ser gotas, puede ser, en mi caso personal, yo duré sin consumir cocaína y ni alcohol, pero consumiendo marihuana. La marihuana me ayudó mucho tiempo. Pero después la marihuana me volvió igual, me envicié de la marihuana, ¿no? Yo de ahí me quise agarrar, pero después me di cuenta que yo ya consumía marihuana a cualquier hora y seguías teniendo la misma sintomatología, desde que era lo mismo que consumiendo piedra. Entonces tú con esto me estás diciendo que podemos reemplazar una droga por otra. Yo no lo digo, Yo no lo digo. Yo en mi experiencia propia es mejor el consumo, el corte total. O sea, y mucha gente dice, no, es que yo no puedo. Pero hay lugares donde no te van a dejar drogar, hay lugares donde te van a invitar y te van a motivar a que sí se puede, porque hay mucha gente que el simple hecho de tener un proceso de anexo o un proceso de una clinicalización, que es estar en un centro de integración o no sé, hay muchos tipos, ya estás cortando con el consumo. Entonces, lógicamente vas a tener el síndrome de abstinencia y pues es dolorosísimo. Lo más difícil es el proceso de la desintoxicación y que muchos los lugares están preparados para eso. Por ejemplo, si eres alcohólico, te dan delirios tremens. Si eras marihuano, pues te va a dar ansiedad. Si consumías cocaína, eres una persona hiperactiva. O sea, para todo hay. Si consumías anfetalino y cristal, pues estos tipos es otra onda. Esos cuates, yo te comentaba hace un rato que estos tipos de estas nuevas drogas, pues están en estado vegetal, porque es muy difícil, son otros métodos para trabajar con esa gente, para que salgan de ese estado, tardan más su tiempo, su cuerpo, su cerebro, todo en su totalidad tardan mucho más en restaurarse que una persona que se tomó
unos pitufos o unas monas o unos toques, no es muy diferente. Es dependiendo el tiempo de consumo, es como se trabaja con cada uno. No todos los casos son iguales, cada uno es diferente dependiendo qué tanto tiempo haya consumido y qué tanto tenga el problema arraigado en la niñez. Yo lo veo así, porque todo mi problema está en la niñez. Todo mi comportamiento hasta el día de hoy como adulto, con hijos, con nietos, radica en mi niñez, en muchas cosas que algunas ya he trascendido y en algunos casos todavía no. ¿Me entiendes? Y es muy interesante, pero no se pueden abarcar, pues esto no es una gripa, esto no es una gripa, esto es un problema fuerte, severamente fuerte. Pues si la Organización Mundial de la Salud se declaró que incompetente, entonces pues solamente pues grupos como Casa María, como AA, como Drogadictos Anónimos, como Narcóticos Anónimos y un montón de corrientes que han sido necesarias. Yo no te puedo decir que ninguna de ellas ha sido mala, no, cada una a mí me ha funcionado. Y en los casos que no les ha funcionado es porque el paciente o el drogadicto no se quiere recuperar. Aquí el único requisito para poderte recuperar es que tú tengas el deseo de ya no consumir. Es lo primerito que te piden y ese es el paso más difícil. ¿Quién quiere dejar de consumir? Nadie quiere dejar de consumir. Si el remedio a todo el mal siempre fue el consumo, entonces que alguien se lo corte de tajo es bien difícil. Pero cuando el individuo ya ha tocado fondo, porque hace muchos años, cuando yo llegué, se recibía solamente gente en condición de calle, gente que ya no traía una pierna, gente que ya no traía un brazo. Entonces, pues es doloroso y alarmante darse cuenta que si desde ese tiempo hubieran recibido o me hubieran retenido a mí como joven, pues ya a lo mejor otra cantar hubiera sido. Pero además yo ni quería, un joven muchas veces no quiere, pues no manches, yo nada más había consumido como 6 meses y yo empezaba a escuchar que había salido una nueva marca de alcohol, que había salido otro, y a mí todo eso me llamaba la atención, ¿entiendes? Pero porque no conocía de raíz mi enfermedad. Al día de hoy la conozco, más bien la detecto, la acepto, y lo más importante es que al día de hoy tengo el deseo de corregirlo, porque hay gente que lo acepta, más bien lo detecta, lo acepta, pero no lo quiere cambiar, porque es bien fácil hacer de un defecto una virtud. Imagínate algo que te es placentero y revolucionarlo. No es lo mismo cuando decían, cuando no hay conciencia, pues no hay pecado, pero la bronca es que cuando tú ya tienes el remedio y no lo quieres aplicar, ahí es donde está la bronca. Me explicabas hace rato, ¿no? Uh-huh. Que a ti te gustaba la delincuencia, te gustaba el desmadre, te gustaba, te encantaba la pinche adrenalina de robar y hacer cuantas cosas, ¿no? Ajá. Cuando estás en un grupo de AA, Narcóticos Anónimos, no quiero en este punto poner como en promoción los grupos, ¿no? Ajá, De AA, no quiero ponerlo porque el día de mañana me van a decir, oye, la pinche séptima tradición me dice la siguiente, claro. Y cómo crees esto, Ajá, el otro, ¿no? No quiero dar la promoción y sentirme como apoyado en ese punto. Claro, no, yo ¿sabes? también estoy así en tu mismo contexto. Pero el punto es que estar en un grupo de Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, CODA, DA, etcétera, etcétera, ¿no? El lema de esos grupos es tener la más rigurosa honradez de vida, ¿no? Comportarte de la mejor forma, tener una forma correcta de comportamiento, no ingobernabilidad, ¿no? Someterte a la conciencia como un viejo estadista, ¿sabes? Pero si a ti te gustaba el desmadre, te gustaba el ámbito de la adrenalina, ¿cómo madres pudiste lograr esa abstinencia dentro de estos grupos? Por el método de la sustitución. Por el método de la sustitución te cambia toda la perspectiva. Yo puedo sentir la misma adrenalina ahorita que estoy hablando contigo y puedo sentir esa misma emoción como si yo me estuviera drogando a mí. En este momento yo me siento drogado del ambiente que se siente, de las luces, de verte, de los que están atrás. Yo siento esa misma emoción y eso me lo enseñaron los Alcohólicos Anónimos. Eso me lo enseñó Alcohólicos Anónimos como tal, que todo se puede sustituir. Nada más que yo tenía algo
que tenía que hacer y que era desaprender lo mal aprendido. Y normalmente una persona con las características de las mías no quiere hacerlo porque se siente el dueño de su propio universo. Y más si eres joven, traes el mal del niño rey, ¿me entiendes? Entonces a mí los alcohólicos me empiezan a llenar de principios. Todo aquello que yo rechacé en mi hogar, aquí me lo vinieron a enseñar, que son cosas bien sencillas, que es párate temprano, tiende tu cama, báñate, da gracias por un día más. Y empecé a ellos me volvieron a involucrar a la vida. Yo ya estaba desconectado y en estos lugares le volví a agarrar el amor a pararme temprano. Yo aborrecía pararme temprano, escuchaba un pajarito y lo odiaba. Por eso siempre he odiado a la pinche Cenicienta, porque le cantaba a los pajaritos, pinche vieja. ¿No? ¿Sí o no? Entonces yo decía, pinche vieja, ¿qué le canta a los pajaritos? Pues si ya amaneció. Yo no quería despertar. Para mí, mi sueño siempre fue morirme dormido. Ya me morí, qué chido. Eso estaba así, estaba de poca madre. Entonces, aquí el principio, pues me tuvieron mucha paciencia. En estos lugares hay mucha paciencia y mucho amor, porque mis padres me hubieran corrido, no, pues no va a cambiar. No quiere estudiar, no se quiere ni bañar. Le digo que haga algo. Yo soy un güey. Fui un chamaco y un señor, y a la edad que sea, ponte al pedo. Fui Contreras, yo voy en contra hasta de lo de mí mismo. Por eso yo necesito estar en un lugar aquí donde a mí me protejan de mí mismo. Al principio yo no puedo caminar solo. Yo no. Es como cuando decían los alcohólicos de antes, los perros abren a los 15 días, los ojos, ¿tú cuándo? Y yo todavía tengo que llevar un proceso para poderlos abrir, y los ojos no son los del cuerpo, es algo más profundo. Es como a mí me tuvieron que abrir la conciencia, y para poderme abrir la conciencia tuve que someterme, y el sometimiento está en un lugar como este, donde si yo no respeté a mi madre, a mi padre, ¿tú crees que yo cuando llego a un grupo de estos, yo iba a respetar las normas de aquí? Si yo me sentía el rey de mi propio universo, si yo me sentía el rey de mi barrio, si yo me sentía el terror de los tendederos ahí en mi colonia. No, entonces esa es la neta, porque yo ni era malo, yo único que quería era llamar la atención. Yo ni siquiera era malo, a mí me daba harto miedo, yo siempre fui cobarde, a mí me daba miedo, nada más que pues uno quiere aparentar con tal de ser notado, y eso a mí me ha costado muchísimo. Es un trabajo de aceptación, no es de la noche a la mañana, no, es un constante estarse autorreconociendo. Por eso igual los AA, con el paso del tiempo y en el proceso, me invitan a hacer un examen de conciencia diario, a escribirlo si es necesario, a ver qué hiciste en la mañana, qué mal comportamiento tuviste, si en la tarde la volviste a regar o no. O sea, ellos me han enseñado en estos lugares que yo no soy marciano, yo soy un ser humano que me voy a equivocar, ¿me entiendes? O sea, pues lo más normal es que me equivoque, lo malo sería que fuera perfecto. Ahí sí diría, ¿cómo le hizo? Ahí sí sería un caso para la ciencia. No, aquí yo tengo que aceptarme tal y como soy, y en el momento en que yo empiece a aceptarlos conforme yo voy a cambiar. Pero si yo me empiezo a autoengañar, que ya porque no consumo, ya soy una persona diferente, me voy a autoengañar, porque eso siempre me ha pasado, siempre me pasó hasta antes de llegar al grupo. Yo decía, no, pues yo cómo voy a llegar a un grupo o a una clínica si yo lo puedo dejar solo. A ver, échate esa. Y yo todavía ni conocía del programa, ni la oración a la serenidad, ni de lo que era un psicólogo, si nunca había hablado ni con mis padres. Pero yo me empiezo a dar cuenta y lo decía la gente antigua, si por la boca enfermaste, por la boca vas a sanar. Y qué aliviante es que alguien te escuche. Eso no mentes. Y eso hasta el día de hoy, cuando tú escuchas a alguien, e incluso a tu pareja, si tú la escuchas, ella se va a sentir bien. Y si ella te da el chance de que tú hables, tú te vas a sentir bien. ¿Y qué crees? Que cuando llegas a un lugar como esto, es así como un anexo, un centro de rehabilitación, pues vas bien psicoseado, ¿no? Con lo que la banda te dice, oye, güey, allá adentro les ponen a hacer patitos, muñecos de caca, y se ponen en polines y unos cachetadones. Y yo, ¿qué crees? Cuando llegué, yo tenía ese pinche miedo. Yo decía, la verga. Y luego veía la mamadota del padrino y dije, a la chingada, ¿no? Ahorita el pinche padrino me va a dar un cachetadón y ahora le sientes, hijo de su... Y yo decía, no mames. Yo recuerdo la primera vez que ingresé,
Ajá. Vi al padrino. Y yo no me quedé ese día, yo venía de hacer algunas cosas. Y mi papá desde lejos le hacía el padrino así y se traía el tubo, Ajá. ¿no? Y de repente me fui, salí, como a la semana me doy en la madre por una pinche... Nos fuimos a echar unas de cristal. Yo inhalaba cristal. Entonces mi hermano no le latía el cristal porque le dolía la nariz, güey, ¿no? Entonces yo le decía, no hay pedo, pues compras tu perico y yo compro crico, ¿no? Cada quien en su rollo. Entonces me acuerdo que esa noche yo me engrané un chingo. Mi hermano traía la de Don Cangrejo, de esa que te entumes todo, pues de lo entumido que estaba, pues se durmió. Y yo me quedé bien activo en la de esa. Entonces, antes de que él, en el cuarto, antes de que él se durmiera, dejó un papel adentro de su cartera. Y yo lo vi. Es como a mí ya se me había acabado la fiesta, ¿no? Pues dije, pues quiero más, porque llega esa ansiedad, Ajá. ¿no? Entonces agarro la pinche cartera, agarro el papel y me aviento todo el papel completo. Al otro día, acá, recuerdo que mi hermano se levanta bien malilla, con toda la malilla. Estaba escuchando yo un video donde decían que la única droga donde pegaba la malilla era en la heroína, pero yo no creo eso. Yo creo que el síndrome de abstinencia pega ahorita machín con el cristal porque trae fentanilo a todo lo que da, ¿no? O sea, es una mezcla cabrona. Entonces se despierta mi hermano y me dice, oye, ¿y el papel? Y yo bien despierto, pues, ¿cuál papel? Ajá. Pues el que te chingaste ayer, ¿no? ¿De dónde? ¿De dónde sacas eso? Ay, ¿de dónde sacas eso? Ay. No, sí, empezamos a golpearnos por la sustancia, imagínate, ¿no? Entonces yo le llega con la jefa, ya ves, con la de Margaripotón y vámonos a donde me dijiste que fuera, ¿no? Cuando llegué yo dije, no, ahorita en la noche espero el primer momento para... No, voy a agarrar y a que agarre, le voy a dar a uno, pero sé que me van a dar los demás, ¿no? Súbete al cuarto de los mayores. Y yo dije, pues el cuarto de los mayores, pues ¿cuál es ese pinche cuarto, no? Ya me subí al cuarto, me puse así en la esquina, dejé que todos entraran a la chingada. Y dije, no, pues ahorita es ahora, en cuanto cierren la puerta, estos güeyes se van a pasar pero de riata completamente, ¿no? Entonces todo fue diferente, cabrón. Cuando tuve mi primer sesión, que yo escuché al padrino decir, mira, güey, yo sé que ya nadie confía en ti. Ya sé que te pasaste de verga con todo mundo. Ya sé que hiciste daño a todo mundo. Yo no vengo a juzgarte, Yair, no vengo a decirte esas cosas. Yo lo que vengo es a decirte algo bien cierto. Esta madre me ha enseñado a confiar en adictos como tú y como yo. Y yo confío en ti, cabrón. Y cuando me dijo eso, güey, yo me quedé asombrado. Completamente asombrado. Porque pues de por sí ya nadie confiaba en mí. Yo entraba a la casa de mi abuela y la abuela siempre, ¿no? Entraba al baño y cuando salía del baño la abuela estaba así, cruzada de brazos esperándome a que saliera del baño. Que yo lo he dicho en varios capítulos, yo nunca he robado a mi familia, nunca la he robado, ¿no? Una herramienta, unos tenis, la lavadora y que la pantalla y la quitamos, me agarraron en las escaleras bajando el refrigerador, nada, ¿no? Pero a mí ya existía esa desconfianza por la familia. Ya sentía yo ese aspecto. A veces, no sé si a ti te pasó, Edgar, que esos momentos en los que te quedas en el cuarto, ves hacia la ventana todo el tiempo y estás nada más con la pinche lumbre del foco, ¿no? Con la pinche llave a todo lo que da y tú dices, cabrón, ¿no? Entonces cuando yo escucho eso de una persona que yo no conocía, entra la duda, ¿no? Bien decía en Jesús, ¿no? Cuando estaba en la cruz, entró a la soledad y le dijo, ¿no? Señor mío, me has dejado solo, ¿no? Y después entró la duda, que la duda pues es Duma, ¿no? El dios de la muerte, ¿no? En los egipcios, ¿no? Entonces le dice, ¿en verdad todo lo que me has dicho es verdad? ¿Es verdadero todo lo que estoy haciendo? ¿Este sufrimiento tiene que ver por algo? Entonces cuando llega a ese punto, muere, vence a la muerte y resucita el tercer día, ¿no?
Entonces yo dije, la chingada, nadie confía en mí. Y a mí me entró esa soledad, me entró esa duda y me entró esa incertidumbre de decir qué va a pasar. ¿No? Porque cuando entras a una madre de estas, empiezas a preocuparte y si mi mamá está bien, ¿no? Y si mi papá está trabajando, y si mi vieja me va a esperar, ¿no? Ajá. Pero te dice el padrino, ¿cómo crees que tu vieja te va a esperar? Tú estás en los 12 pasos, sigue en las 12 posiciones, ¿no? O sea, ahora sí te preocupas por mamá. Cuando estabas allá afuera fondeado, no te preocupabas por ella. Y te empiezan a ubicar en la realidad, ¿no? En la realidad, algo que a mí me hizo así como un pinche choque mental, cabrón, era el de cuando mi padrino me dijo, mira, no me platiques cómo consumías, ni dónde consumías. Platícame de qué te estás fugando, ¿no? Sí. Entonces cuando yo escuché eso dije, ¿y este cabrón cómo sabe? ¿Cómo sabe lo que yo estoy pasando, cabrón, no? Ajá. O sea, sentí que una persona me entendía, ¿no? Una persona me estaba entendiendo lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba argumentando, lo que mi cabeza pensaba. Porque los padrinos te dicen, ¿no? Y a huevo, tú piensas esto, esto y esto y esto, ¿sí o no? Y tú dices, ah, ¿cómo supo? ¿Cómo supo que yo estuve pensando eso? Que cuando llegué yo estaba pensando en cómo escaparme. A mí me dolía todo eso, chillaba el pinche ego. Chillaba ese ego de decir el por qué madres tengo que estar aquí. Cuando mi padrino me dijo lo siguiente, ¿qué edad tienes, Jair? Me preguntó él. Y yo le dije, tengo 15 años. Oye, güey, ¿por qué a tus 15 años tu vida es tan miserable? Cuando me dijo eso, cabrón, volteé a verlo y me amputé. No sé si a ti te pasaba, cuando te leían la cartilla, te emputabas, decías, hijo de tu puta madre, ¿cómo me estás diciendo que mi vida es miserable? Cuando era verdad. Yo me sentía solo. Y esto que crees es parte del mensaje que también quiero impartir a los adolescentes, ¿sabes? Porque muchos traen ese cassette, cabrón. Yo ya al final de la sustancia, créeme, yo ya me sentía bien desesperado. Bien desesperado, a veces me sentía ya de malas, ya no era lo mismo en el punto de la adicción, ya no era de estar en la adicción constantemente, de huevo, o sea, ya no era ese punto, era de ese punto que ya te dolía todo el cuerpo, la cabeza, te sentías mal, te veías al espejo y empezabas a ver lo derrotado que estabas, ¿no? Entonces, hay muchos jóvenes que el día de hoy no piden una ayuda. Conforme se ven mal, se ven desmadrados, están enviciados. Muchos jóvenes ahorita están en ese plano de sentirse alucines, sentir que el mundo los rodea, que ellos son los todopoderosos y todo el punto, ¿no? Pero al final hay jóvenes, muchos de esos jóvenes que son los más agresivos, que son los que en verdad quieren pedir ayuda a gritos. Claro. ¿Sabes? Yo era uno de ellos. Pues yo igual, lo mismo, por eso dicen que somos, perdón, se cayó el... Calcas al carbón. Nosotros somos Calcas actores, nada más que en diferentes escenarios. En diferente época, pero es lo mismo, lo mismo que así el nuevo que vaya llegando, pues la gente de tiempo sabe, por eso se le llaman procesos. Claro. Y va desde el primer día hasta tu primer año, hasta el segundo año. No sé cuánto tiempo lleves tú de recuperación, pero lo que tú pasaste yo ya lo pasé, y lo que yo pasé ya lo pasó mi padrino, y lo que pasó mi padrino ya lo pasó su padrino, y esto es una cadenita. Por eso dicen que el que lleva un día más que tú, ese se te puede liderar, porque él ya tiene la experiencia de Nosotros nos basamos en 24 horas, nosotros nada más trabajamos durante las 24 horas porque no nos podemos futurizar. Si yo vivo en el pasado, vivo en culpa, y si vivo en el futuro, vivo en ansiedad. No sé si a ti te ha pasado, pero yo desde muy pequeño, yo ya tenía mi vida realizada, yo ya sabía a qué me iba a dedicar, yo ya sabía cómo se iban a llamar mis hijos, en qué colonia quería vivir, y así pasó. Sí. Yo cuando tenía 3 años, y me subí en la línea del metro 9, de la línea del metro
de la 9, yo ni siquiera tocaba el piso, yo decía, de grande yo voy a vivir aquí, y yo siempre fui así, yo siempre he sido así desde muy pequeño, yo siempre me he futurizado, entonces eso me ha causado no ser una persona normal, porque siempre estoy o en culpa por lo que hice hace 20 minutos, o pensando qué voy a hacer en la media hora cuando termine esto. Así es como se presenta la enfermedad, pero pues... Me estás diciendo que esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad, esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad que con la ayuda del médico, con la ayuda psiquiátrica y con la ayuda de un grupo de autoayuda, llámese de la corriente que sea, hay una solución. Hay una solución, hay un corte de la sustancia y aparte hay una evolución en tu comportamiento, porque muchos piensan que la enfermedad es curable, progresiva y mortal, sí, pero para lo del alcohol, porque aquí hay mucha gente que está allá afuera que sigue viviendo mal, pero que tiene éxito. Por eso cuando llego dentro de AA, aquí no les interesa si yo soy universitario o vendo chicles, porque yo decía, en el grupo hay un cuate que es bolero, y digo, ¿cómo voy a dejarme guiar por ese señor si él es bolero? Entonces me decían, pues no es que tú no te fijes en el mensajero, tú fíjate en el mensaje, y todas esas cosas las he tenido que aprender dentro de este grupo, que siempre mucho de mi problema ha sido ese problema, más en el del joven, que piensa que ya lo sabe todo, y no es cierto. Y a mí desde muy pequeño me quisieron inculcar eso, desde que me dijeron, respeta al Señor, ¿qué tanto le ves los zapatos? ¿Qué tanto le ves la barba? Respétalo. Entonces ese es un principio, es como los principios básicos, amarás y respetarás a tus padres, esto yo me lo brinqué, amarás a tu prójimo, también me lo brinqué, no desearás a la mujer ¿cómo dice? También de tu prójimo también me lo brinqué, no mentirás, yo era bien mentiroso, a mí desde pequeño me nacía la mentira, o sea, yo en todos los defectos de carácter que sé que están basados en los pecados capitales, de ahí se viene mucho de eso y de ahí es donde trabaja la psicología, ¿no? Entonces, pues es muy interesante y sí se me hace muy ad hoc porque pues ahorita donde más se está pegando es en los jóvenes. Ahorita la gente más adicta, pues el potencial está detenido ahí por las adicciones. Y no son las adicciones porque no es el alcohol y la droga, sino es por todo el relajo que traen dentro de ellos. Están llenos de cúmulos de emociones, están llenos de ira, están llenos de ignorancia. Y dice la Biblia, vendrán cosas peores. No, pues es que al ignorante, si no, es como la persona que no lee, pues siempre se va a creer de lo que tú me digas. Es como yo me puedo llevar lo que tú me digas, o si yo me pongo a estudiar y yo creo mi propio criterio, yo creo mi propia respuesta, pero ya basada en otras cosas y en varios testimonios. Pero hay gente que se queda con lo que le dices, como cuando te dijeron que tú eras pendejo, tú te la creíste o yo me la creí, ¿no? Porque yo muchas veces, desde que yo era muy pequeño, preguntaban cuánto era 1 por 1. Yo sabía que era 1, pero por ser tímido, por no querer alzar la mano, me quedé siempre así. Y dije, bueno, pues sí soy pendejo, pero yo sé que no soy. Pero siempre viví así, mucho tiempo. Muchos jóvenes tienen un montón de potencial, pero ellos mismos se han minimizado. Porque el peor enemigo de un enfermo es uno mismo, no eres tú, no es lo que me digas tú, no es lo que me diga mi mamá, no es lo que me diga la sociedad, es como yo percibo las cosas, esa es la enfermedad. No es que porque yo no estudié, porque sí estudié, no, es como yo siento las cosas. Yo puedo malinterpretar las cosas. Si yo puedo incluso, y más con las mujeres o con el sexo opuesto, para mí un simple parpadeo de ojos, yo me puedo imaginar 1000 cosas, porque yo tengo el golpe del rechazo, tengo el golpe del afecto, tengo el golpe de ser una persona insegura. Yo puedo aparentar tener muy buena, así como tú, que te ves como muy guapito y eso, pero tú no sabemos qué traes por dentro, ¿no? Es la realidad. Igual yo conozco gente que no es muy atractiva físicamente, pero tú te pones a platicar y dices, este hombre es bien interesante, y no porque a mí me gustan los hombres, sino porque dices, este hombre... Ya nos dijiste la verdad. Pues es la verdad, ¿no? Todo está aquí, todo está en cómo lo piense yo y cómo lo proyecte y qué es lo que deseo y qué es lo que quiero y qué intención tenga. Ahí está la perla.
Esa es ¿qué intención tenga? ¿Para qué quieres el dinero? ¿Para qué quieres el prestigio? ¿Para qué quieres una mujer, una buena mujer? ¿Para qué la quieres? Eso es como donde tú debes de estar más enfocado, no en la meta, sino en el proceso, porque todos los adolescentes están pensando en la meta, pero no disfrutan el proceso. Y lo chido está en el proceso, en la vida lo chido es el proceso, cuánto te sacrificas, cuánto tiempo te tuviste que esperar, cuánto tiempo, es la sensación hasta del primer amor, el amor adolescente, hay 3 tipos de amores, y en la adolescencia es el más chido, porque es donde sientes mariposas y un montón de cosas, y dicen es que ahorita la odio, pero acuérdate, cuando la viste por primera vez, que traía sus Jordan y su topsito, y colía así como a rosita fresita, y cuando te volteó a ver y te sonrió, todo eso es lo que tú traes ahí, y eso acá muchas veces causa dependencia, todo eso, los olores, la enfermedad está en lo que oímos, en lo que vemos y en lo que olemos. Mucha gente se enferma por el olfato, cuando olió la primera relación sexual y no fue la tuya, fue la de tus padres, la de tus primos, la de tus hermanos. Hay gente que se enfermó por el oído cuando le regresó, ni la bronca era contigo, pero le estaban pegando al vecino de al lado, y tú dices, ¿qué onda con esos, no? Y tú lo quisiste acoger, o al revés. Hay gente que vio violencia, vio injusticias, y a mí me pasa eso. Yo veo una injusticia y ahí voy de mi tiche, y aunque el pedo no es mío, pero yo traigo ese golpe y yo todo quiero arreglar. Veo a alguien que está pidiendo limosna, aunque yo sepa que el señor ni está lisiado, porque a mí me ha pasado que se sube una gente con una recetota así, que porque tienen un hijo en el hospital, y yo les he dado 100 pesos, y hasta me resiento con todos los demás, y después me entero que eso es una estafa, pero yo me dejo llevar por mis emociones, yo me muevo por emociones, yo puedo tener 10 pesos, y si tú me dices que tienes hambre, te los voy a dar, porque yo sé lo que es el hambre. Igual, así igual, si tú me dices que me quieres y me amas y quieres mi mejor amigo, te la voy a creer, porque traigo el golpe, ¿me entiendes? Y es bien interesante saber de qué pie cojeamos y por qué consumimos, porque con el paso del tiempo, al principio, cuando tú llegas a cualquiera de estas corrientes, nadie te va a decir que tú eres drogadicto o alcohólico. Esto es de autorreconocimiento, nadie puede diagnosticar. Dentro de Alcohólicos Anónimos no hay doctores que te diga, tú eres alcohólico. No, eso es un autodiagnóstico propio, es decir, yo cuando subo a un curul o a la tribuna, donde sea, y en el momento en que yo acepto mi problema es como me voy a empezar a recuperar. El primer paso es la aceptación, y yo creo que para todo en la vida, y cuando algún problema es la aceptación. Se te poncha una llanta, te pones bien mal y no vas a llegar, pues si estás que te lleva, pues ya acepta que no vas a llegar y arregla. Es como cuando por eso el sano juicio es bien chido, porque si a ti te molesta el cigarro y están fumando enfrente de ti, pues te quitas de donde estén fumando, pero tú ya tienes la solución. Pero como no lo aceptas y estás de malas, pues no encuentras, tu cerebro no te deja para agarrarle la solución. Y así me pasa, a mí me pasa, yo estoy hablando de mí. A mí me ha pasado así, y la única forma en que yo he podido cambiar algunas cosas, no en su totalidad, pero sí las más importantes, que al día de hoy es lo que me trae la paz mental. Puedo estar tranquilo con y sin las cosas que antes dependía, ¿no? Y lo más importante es que sí, que yo no me puedo alejar de esto, y que sé que hay lugares como Casa María que me van a comprender lo que tú acabas de regalar, que me van a comprender, que va a haber alguien que va a hacer puente, lo que se llama el puente conmigo, y lo que a mí me pasó, le pasó a los que están allá atrás, o a ti, o no necesariamente a ti, a otra persona, ¿no? A mí me pasó diferente a ti. A mí sí me gustaba que me golpearan. ¿Por qué? Porque a mí no me acordaba de mi mamá. Mi mamá siempre, las caricias de mi mamá era un golpe, un apúrate, o un grito. Entonces cuando el primero gritaba y se sentía el dueño así como así, yo decía, estoy en mi casa, está chido. Pero yo no me daba cuenta que yo me seguía alimentando de aquello que a mí me hacía daño. Por eso es bien importante tener una guía para que a mí me desengañen, porque yo no todo lo que yo pienso es correcto. Yo necesito a alguien que me esté dando guía y enseñanza. Hasta para leer tengo que tener guía, porque si yo agarro un libro, lo voy a entender a mi manera. ¿Me entiendes? Entonces, siempre tengo que tener la humildad para pedir ayuda. En el momento en que yo me sienta autosuficiente,
es cuando yo voy a perder. Y hasta perdiendo voy a ganar, porque entre más rápido me equivoque, más rápido voy a entender por qué me equivoqué. Hay dos disciplinarios, el amor o el dolor, es cosa de que tú escojas. Algunos se entienden con el amor y con la experiencia ajena. A mí no me pasó eso, a mí, aunque tú estuvieras llorando, aunque yo no te la iba a creer, yo necesité vivirlo para poder decir qué razón tenía. ¿Y hasta dónde te llevó? Pues hasta dónde ves. ¿Hasta dónde te llevó? Hasta dónde me ha llevado a buscar el suicidio, a no quererme disciplinar, a no querer, tú hace rato decías algo que es bien neta, que es la honestidad. ¿Quién quiere ser rigurosamente honesto? Y había cosas que yo decía desde niño que yo no se las iba a platicar a nadie. Yo había cosas que me lastimaban y cosas que me habían hecho que antes eran otras épocas, no era como ahorita. Además, yo soy una persona que viene de provincia, no soy como de aquí, como de la ciudad, ¿me entiendes? No es como tan abierto, había cosas que no podías decirlas. Entonces, cuando yo llego a lugares como estos, me dicen que tengo que empezar a sacar eso que me lastima. Yo decía, ¿cómo les voy a platicar? ¿A quién le voy a tener confianza? Me decían que me buscara un padrino o una guía. Yo decía, no, pues si yo padrino tengo el de bautizo, carnal, ¿no? O padrino, pues el de la mota, padrino, véndame una vela, ¿no? Pero yo, ¿cómo le voy a platicar esas cosas que me lastiman, que lastiman mi ego, que lastiman mi imagen, esa imagen que yo les doy dentro del grupo? ¿Cómo se las voy a decir? ¿Cómo me voy a abrir? Y también sé que hay algunas cosas que las puedo decir con mis compañeros y algunas cosas que es más en lo íntimo con el padrino o con el psicólogo. Por eso pues tengo que pedir ayuda para que me expliquen en qué lugar y en qué momento puedo decir las cosas, porque no puede ser como una platiquita de café, no, tengo que sacarlo del pensamiento al sentimiento, ¿me entiendes? Porque para mí el decirte las cosas es volver a vivirlas. Así han pasado 30 años, así han pasado 40 años, que yo tengo 42 años, yo las vuelvo a vivir. Y hay algunas cosas que ya no las platico, pero ya no es con el mismo dolor que cuando las platicaba. Y algunas hasta ya me dan risa, porque en algún momento, cuando yo llegué de nuevo, me decían, por eso que lo que tú estás sufriendo ahorita, en algún momento hasta te vas a reír. Y si es neta, porque yo sufría por cosas que ni existían. Y las personas como yo, sufrimos por cosas que ni existen, por cosas que mi mente las crea, pero que no son ciertas. ¿No? Es como que yo tengo mucho esa creencia de que mis papás decían, está haciendo harto calor, no tarda en temblar, va a temblar. Y yo decía, ay, chinga. Y a mí me metieron otra que me metieron, cuando hace frío, mi mamá siempre decía, ay, se antoja un caldito, ¿no? Entonces, cuando hace frío o llueve, yo digo, ay, un caldito de pollo. Y esas son cosas, un modelamiento familiar. Sí, son cosas que vienen el drogadicto no se hace drogadicto en la calle, se hace drogadicto en su casa. Todos los problemas vienen dentro del seno familiar, de ahí viene el problema. No es por las malas amistades, no es porque tú me dijiste, tómate una cerveza conmigo. Yo ya venía mal. A mí el alcohol y la droga no es promoción, pero casi puedo asegurarte que si yo no consumo me quedo loco, porque yo he traído un montón de cosas en mi cabeza. Entonces, hasta cierto punto, el consumo me apaciguó, pero por eso cuando llegas a estos lugares, explican que tú tenías una fijación sobre el alcohol y la droga, algo que ya te lo pedía físicamente, lo que es la compulsión, ¿no? El grito a la sustancia. O sea, hay veces en que yo me ponía en un espejo y yo le decía, Edgar, hoy no nos vamos a drogar, hoy vamos a salir adelante, hoy ya vendiste todo, pero mañana va a ser diferente. Yo estaba casi seguro, y al otro día y a la misma hora ya me estaba yo drogando, y ya es bien feo cuando ya estás decepcionado de ti mismo, cuando el golpe el problema ya es muy tuyo, ¿me entiendes? Y es bien feo reconocer lo que ya no puedes. Al principio del podcast hablábamos que eras un milagro de Dios. ¿Sí? ¿Sí te consideras un milagro de Dios? Yo no me considero un milagro de Dios, pero sí me considero la obra de Dios, ¿me entiendes? Porque yo soy un testimonio de que esto sí funciona. Y yo cuando llegué al grupo donde yo nací, decían mucho esto, decían, voltea a ver al de al lado, volteabas a ver al de la derecha y al de la izquierda,
y decían de todo, en la sala había 200 personas y eran casos muy fuertes, muy fuertes. Algunos ya desahuciados por enfermedades como la cirrosis, con trastornos mentales y cosas así. Y decían, ir a voltear a ver al de al lado porque tú puedes ser el único que te salves. Y yo me quedé con esa. Yo me quedé que yo iba a ser el 1% que yo me iba a salvar. Y la única forma en que yo me podía salvar era disciplinándome, sometiéndome a lo que ellos dijeran. Por eso es importante que el alcohólico y el drogadicto haya tocado fondo, porque solamente así está dispuesto a hacer lo que sea. Aquella persona que no ha tocado fondo solamente está por recuperar la familia, por recuperar el trabajo, por recuperar una novia o por recuperar algo que tú, pero realmente no has tocado fondo. Por eso es bien importante tocar fondo y si no, hacerlos tocar fondo, pero ya sin el consumo. ¿Qué te pasó en la frente? En la frente tuve un accidente en mi moto. A mí me gusta el motociclismo y tuve un accidente. Estaba yo en la casa de mis padres, me quedé dormido un rato y ya me iba a ir a mi casa y me desperté todavía somnoliento, o sea, entre que despierto y entre que no. Y así me ha costado mucho trabajo dejar de manejar con la emoción. Yo la moto la ocupo cuando estoy mal emocionalmente. A mí me gusta mucho la velocidad. Entonces, si yo tengo algún problema, alguna emoción que no controle, yo el ruido del motor, la adrenalina que me da la velocidad, es como un sustituto, es como me muleta la moto. No me causa miedo, me causa placer acelerarle, a mí me causa placer. Soy adicto a esa sensación que me da la motocicleta y a yo lo desboco y tuve un accidente precisamente por eso, porque manejaba muy rápido, o manejo muy rápido, perdón, pero cuando estoy mal emocionalmente tiendo a, no sé cómo se pueda llamar, pero yo me desconecto. A mí, algún síntoma que me quedó o alguna consecuencia de mi consumo es que yo no creo conciencia. Mi enfermedad no crea conciencia. Entonces tengo que estar constantemente reafirmando lo que estoy haciendo. A mí se me olvidan las cosas. A mí lo que comí y desayuné ayer no me acuerdo. A mí me pasa, yo tengo esa onda, a mí se me olvidan las cosas. Yo necesito el día de hoy tener una agenda y apuntar lo que voy a hacer, porque si no mañana se me olvida. Yo mañana, si tengo que ir a donar un órgano, se me va a olvidar. Y esa es la secuela que yo tengo por el consumo, porque yo mezclé cocaína con marihuana y consumí tolueno, consumí limpiador para PVC y esa es la consecuencia que yo tengo. Entonces yo hago muchos ejercicios de meditación, hago ejercicio, hago cosas, trato de mejorar mi alimentación, el tipo de bebidas que tomo para poder que mi cerebro oxigene más, porque a mí se me olvidan las cosas. Y no es justificación, pero ese día, pues, yo no solamente he tenido este accidente, yo he tenido muchos más accidentes más fuertes que y no creo conciencia. Entonces, pues que es como se le llama aquí, es una raya más al tigre. Mucha gente podrá decir, no, pues es que tú no entiendes. Hay gente que lo toma como lo que acabas de decir, que soy un milagro, ¿no? Pero yo en mi caso personal es porque yo sé que Dios ha estado conmigo. ¿Sabes cocinar también? Yo sé cocinar, yo tengo una especialidad en comida italiana, soy pizzero napolitano. No lo ejerzo porque mucho tiempo lo llevé a cabo, entonces para ese tipo de empleo, estás mucho en contacto con el horno y está a 360 grados. Entonces, lo ejercí 5 años y a mí me daba ya algunos dolores en el estómago, pero yo me daba cuenta que era porque yo tomaba en el trabajo. Cuando nosotros elevábamos la venta a más de $1 millón, a fin de mes nos dejaban tomar en el restaurante. Entonces yo estaba cocinando y me aventaba unas cubotas con hartos hielos y eso empezó a causar en mi cuerpo que me dieran calambres en el estómago. Hasta el día de hoy, aunque yo ya no consumo, si yo me tomo un vaso de agua frío o me como un ice en la plaza, a mí me empiezan a dar esos mismos calambres, pero igual son consecuencias de mi alcoholismo y son consecuencias de no cuidarme, son consecuencias de pensar que siempre iba a ser joven, de que no iba yo.
a esta edad yo pensé que yo iba a estar muerto. A mí me entraba la de que yo me iba a morir como el Kurt Cobain, como la Amy Winehouse, a los 27. Eso es lo que piensa el joven, eso es lo que piensa. No, él no quiere crecer, no, yo para llegar a... Porque el joven es muy juzgón, no, para llegar así como ese, no, ¿para qué? Lo van a pensar muchos jóvenes a lo mejor de mí, para darme en la madre en la moto, para caerme, no. Pero yo jamás pensé llegar a esta edad y para mí el día de hoy es un regalo. Para el día de hoy despertarme, el tiempo se me va mucho más corto, disfruto mi día, hago muchísimas cosas que jamás pensé que podía hacer. Lo más importante es que convivo con mucha gente, cosa que antes no podía hacer. Mis padres son mis mejores amigos, también tengo hijos y trato de entenderlos, porque también mis hijos están pasando por lo que yo un día pasé, o por lo que tú pasaste, o por lo que estás pasando, ¿no? Que es la presunción de la juventud, sentir que a ellos no les va a pasar, y la neta, que es un chingadazote darse cuenta que sí te va a pasar, con dinero, sin dinero, con universidad, sin universidad, con tu iPhone, sin tu iPhone, te va a pasar, vas a sentir lo mismo, porque pues ¿quién has de ser? Me decía un cuate, es que no entiendo por qué me accidenté. Le digo, ¿y por qué no te ibas a accidentar? Pues serás quién, para que no te pase, ¿no? Pues si todo el mundo le pasa en un accidente. Yo conozco gente que es bien disciplinada y que no anda en moto y que se ha muerto pues, de ahí en el baño de su casa. No necesitas subirte a una moto para andar mal y para que te lastimes. ¿Cuánta gente está mal y está en su casa y se corta un dedo? ¿Cuánta gente tiene una riña y se agarran entre familia? ¿Cuántas parejas? ¿Cuánta gente que ni siquiera consume, que no es alcohólica, que no es drogadicta, se andan agarrando? ¿Cuántas parejas hay tóxicas así? ¿Cuántas no hay? Que lo tienen todo, pero al final de cuentas ni son felices. Yo digo que ahí está la onda. A mí me pasó, gracias a Dios, en lo que a mí me gusta. Yo decía, no, pues imagínate si me muero en mi moto, chido. Para todo biker es un sueño morirse en su moto. Bueno, yo lo veo así, al día de hoy sé que es una mentalidad a lo mejor muy tonta y que tampoco me quiero morir ni en mi moto ni en ningún lado, porque al día de hoy pues disfruto mi vida. No, yo lo que quiero son más motos, yo lo que quiero es aprender a manejar mejor. Yo lo que el día de hoy quisiera poder pasar mi testimonio de que a causa de mi forma de pensar y de sentir he llevado estos accidentes, pero que Dios al día de hoy me tiene vivo para poder ese mensaje, por dar lo que me enseñaron a mí en AA, pasar el mensaje cuando todo ha fallado ya sin drogas y que yo me sigo sintiendo igual. Mi mejor medicina es trabajar con otra persona. Ese es el mejor regalo. ¿Por qué? Porque yo me vuelvo a conectar. Aunque yo ya esté grande, aunque yo no tenga la misma edad que tú, yo puedo sentir lo mismo que tú sientes. Lo que estás sintiendo, lo que estás experimentando cuando tienes muy poco tiempo de consumir. Yo sé lo que se siente y yo sé cómo hacerle, porque así le hice yo y así le hizo mi padrino y lo mismo hizo él conmigo, y es una cadenita entre nosotros. Y yo dependo más de la gente que acaba de llegar que ellos de mí. Yo voy a aprender más de ellos que ellos de mi experiencia. A mí me regala más la gente que va llegando lo que yo les pueda dar. Y ahí está lo chido. Edgar, Ajá. ¿Qué consejo tú pudieras darles a los adolescentes que ahorita están en el consumo, que quieren consumir, que están en un consumo de experimentación, en un consumo más alto, ¿sabes? En un consumo ya de frecuencia severa? Uh-huh. ¿Qué consejo tú pudieras darles a ellos como adolescentes que hoy en día todavía no tienen una ayuda? ¿Qué pudieras decirles? Pues yo creo que el mejor consejo a mí lo que a mí me sirvió, fue no detenerme en mi consumo. O sea, no estoy orillando a que consumas más, pero mi misma adicción como que la droga te baja, te desinfla tu ego. Y llega un momento en que en el consumo ya se te salió de las manos. Como yo cuando yo era un chavillo muy vanidoso y de repente yo ya andaba descalzo en la calle.
cuando de repente ya nadie quería estar conmigo, cuando ni los mismos que con los que yo me drogaba ya no querían estar conmigo. Entonces el consejo que yo puedo dar en lo más íntimo de cada uno de los jóvenes es reconocer que ya no puedes y que no vas a poder. Y que si se está haciendo este podcast o cualquier otra información que en algún momento te pueda llegar, pues es que no es porque él lo decidió ni yo lo decidí, es porque es un mensaje más allá, ¿no? Que no, las fuerzas no son humanas, que viene de alguien que te quiere, de alguien que a lo mejor tú no lo conoces, que yo no lo conocía, pero que se llama Dios y que Él no quiere que tú te mueras, Él quiere que tú te conozcas, camines esto que se llama la vida, y quiere que lo disfrutes, quiere que lo vivas, porque aquí se viene a disfrutar, a aprender, a ayudar, y yo creo que lo más hermoso es poder reconocer pues, que somos uno más de la baraja, y como joven eres uno más de la baraja, como así seas, lo que seas, y que hay una solución. Lo más importante es hacerles llegar al joven que hay una solución, que sí se puede. Ese es el mensaje de vida, que hay una solución. Entonces el consejo que yo te puedo dar es pues que lo experimentes en ti mismo y en lo más íntimo de ti lo aceptes que no puedes. Y que sepas, y si tú en algún momento estás viendo este video, que hay un lugar donde se te puede ayudar. Nada más cosa que tú quieras. Porque aquí nadie te va a obligar nadie te va a obligar, es cosa nada más de que tú quieras. Algunos llegamos porque nos trajeron nuestros padres y algunos tenemos que llegar solos. Cada joven tiene que decidir cómo quiere llegar. La experiencia yo la tengo que he tenido que llegar solo, sin familia, sin padre, sin trabajo, sin escuela, sin nada de cosas materiales. Y si tú lo estás viendo o alguien lo va a ver, pues que se lo pueden evitar. Esa es la fortuna del joven, que se puede evitar todas las cosas que yo me he evitado. Se pueden evitar esta cicatriz, se pueden evitar muchos años de dolor y sufrimiento, porque el mensaje también es de prevención. ¿Sí? Claro. El mensaje es de prevención, no es de asustar a la gente, pero sí es de prevenir que va a pasar y que está pasando y que va a seguir pasando. Nada más, ¿no? Es algo que solamente uno puede tomar esa decisión. Es un paso muy importante el pedir ayuda. Y es lo más difícil. Para un adolescente, no manches, está bien difícil. Yo tengo hijos también jóvenes y está bien difícil. Y aún sabiendo todo lo que yo he pasado, no la creen, dicen que no. Pero pues hay que estar ahí al pendiente, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Yo también quisiera decirles a ustedes, todos los adolescentes, familiares, padres, tíos, abuelos que están pasando por esta situación tan difícil. Yo siempre se los digo a los padres de familia, yo creo que es una de las más difíciles decisiones, pero sin embargo una de las mejores. Y es cierto, hay muchas veces que muchos de nosotros como adolescentes nos quedamos callados, nos quedamos angustiados, a veces nos sentimos tan solos en la sociedad, y no solamente en la sociedad, sino en el dormitorio donde te encuentras, cabrón. Te sientes tan solo que a veces no sabes qué hacer. Sin embargo, yo era uno de esos adolescentes que no sabía qué hacer, cómo frecuentar esto que hoy en día estoy pasando. Puedo compartirte que hoy en día puedo sonreír con personas que me entienden. Puedo ser amado y puedo sentirme amado. Puedo sentir el amor de la confraternidad de Narcóticos Anónimos. Y también puedo sentir el amor de mis padres, de mi madre, de mis hermanos. Hoy puedo llegar a darme el privilegio de sentir. Me lo decía a mí algo muy gracioso mi padrino, y es muy cierto. Un día llegué muy mal y le dije: padrino, me siento muy mal. Y me dijo: dale gracias a Dios, ya sientes. Antes ni eso. Y es cierto. Antes no sentía. Si mi mamá estaba llorando, a mí me valía madres lo que madre hacía. Si mi padre estaba tomando, ya me valía madres lo que hacía mi padre. Si los demás estaban haciendo lo que siempre hacían consecutivamente, a mí eso me valía madres. Ya no me importaba. Ya no hacía caso a esa situación, porque no sentía. Recuerda, la adicción es la falta de comunicación, y nos quedamos sin comunicación completamente.
Te invito a que hables, te expreses. Yo entiendo y comprendo que no puedes llegar con tu padre y tu madre y expresarte de la mejor manera, como tú quisieras expresarte, y compartirle a tu mamá lo que quieres compartirle, decirle, ¿sabes qué? Me siento mal, no logro que me veas, tiro la pelota, rompo el pinche vidrio, rompo cualquier cosa y no me ves, soy un pinche niño invisible para ti. Yo sé que es difícil, yo lo sé. Pero por obra y gracia de Dios existe este tipo de programas, este tipo de podcasts que pueden resurgirnos desde las cenizas. Hoy te encuentras, puedes encontrarte tirado. Es más, puedo decirte que hoy es día sábado, que puedes encontrarte en una fiesta, puedes encontrarte en un evento, puedes encontrarte fumando mota en la esquina, puedes encontrarte afuera del punto. ¿Pero qué crees? También puedes encontrarte en la maravillosa oportunidad de sentirte libre por primera vez. Así como a mí me dijeron, puedes acercarte a mí como una ayuda, a compañero como una ayuda o a los diversos grupos que están alrededor mundialmente. Yo te agradezco, Edgar. Gracias a ti, ¿no? Jair, Por este por la podcast, invitación. por esta experiencia que es muy valiosa en verdad. Es muy valiosa. Es muy valiosa. El plan primordial de este podcast, recuerdo, no es fama, ni es dinero. El plan primordial de este podcast es la conciencia hacia los adolescentes que hoy en día están consumiendo sustancias. Que vean parte de un adolescente como yo, ¿no? Un adolescente, un adulto joven, ¿no? Como yo, que pudo salir de la adicción, ¿no? Un adulto como tú, que pasó por varias experiencias fuertes y que también pudo salir de la adicción a la Claro, vez. sí se puede. Y que claro que se puede. Vuelvo a pasar las redes sociales. Las redes sociales es Casa de María, CDMX en TikTok, Casa de María oficial en Instagram, Centro de Formación y Restauración Casa de María en Facebook, ¿sale? Y también el canal de YouTube, ahí les va a aparecer abajo, también el link les va a aparecer en la descripción, como Casa de María oficial. Les pido que también parte de esto, les informo que Casa de María es un centro que se relaciona a la adicción en niños, niñas, preadolescentes y adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas, donde pueden encontrar no solamente el amor fraterno, el amor incondicional, donde nadie te va a juzgar, donde nadie te va a decir, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué? Claro. ¿Cómo? Hoy no, tú eres el peor ladrón. No, nunca. Yo nunca he encontrado nada de eso. Lo que sí he encontrado ha sido una segunda familia. Lo que sí he encontrado ha sido una persona que me entiende. Lo que sí he encontrado ha sido un Dios amoroso, no el Dios castigador que me inculcaron. Eso lo pude encontrar en Narcóticos Anónimos. Recuerdo, no es promoción. Solamente es el argumento de que algo me pudo ayudar. Este es un podcast, un capítulo más del podcast Resurgiendo desde las cenizas. Muchas gracias. Hasta luego.